hemos alabado al Señor, tenemos nomás estas dos canciones el día de hoy, pero estamos haciéndolo con mucho gozo, con el corazón puesto en todo, porque a fin de cuentas todo es para su gloria. Y vamos a pasar a algo muy importante que tenemos y que en nuestra iglesia siempre hacemos el primer domingo de cada mes. El primer domingo del mes nosotros conmemoramos la Cena del Señor. Y hoy tenemos algo especial que conmemorar, porque hoy ¿qué es? Hoy es Domingo de Ramos, el día en que el Señor entró a Jerusalén. Y ustedes conocen pues la historia, está en la Biblia, en donde se fueron recibidos con palmas, dieron gritos de victoria. Estaba entrando triunfante y como rey fue lo más insólito, porque él entró montado en un asna, como dice la Biblia, y lo recibieron de la mejor manera para que días después fuera crucificado. Los mismos que lo alabaron y lo victoriaron, lo llevaron a la cruz. ¿Y cuántas veces nosotros no hacemos eso? ¿Cuántas veces nosotros no alabamos, no reconocemos que el Señor es Dios, que es nuestro Salvador, pero después lo estamos crucificando con nuestros actos, con nuestro comportamiento, con nuestro mismo pecado? Y en la Santa Cena nosotros conmemoramos algo que es muy especial, algo que nos enseñó el mismo Jesús. Yo quiero que allá todos en sus casas, naturalmente que muchas personas que se han vinculado ya a la transmisión que no sabían, pues no la tienen preparada, pero yo quiero que por lo menos todas las personas de nuestra congregación que fueron informadas de la Cena del Señor, ahí desde sus casas nos acompañen, tomen la copa con el jugo de uva y también tomen el pan, que ya sabemos que representa el cuerpo del Señor, y vamos a celebrar entonces este momento precioso que es la cena de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero ir a una palabra que encontramos en, un segundo, la ubico, ya está acá. Primera de Corintios 11:26, que dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y los símbolos del pan y el vino, que representa este jugo de la vid, nos traen a la mente un hecho sumamente importante, y es que Dios es infinito. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es infinito? Porque a través de esta conmemoración recordamos un hecho pasado, que Jesús murió por nosotros, que Él fue a la cruz por tus pecados y que nos dio salvación. Amén. Pero también recordamos, o nos lleva a nuestra mente a un hecho futuro. ¿Saben cuál es? Que Cristo vuelve. Amén. Que Jesús viene y que viene pronto. Está próximo, estamos a puertas de que el Señor Jesucristo regrese. Y todo esto nos demuestra una esencia de Dios, que es el amor hacia nosotros, un amor único, también conocido como amor ágape, que es un amor incondicional, un amor que no tiene comparación, que ninguno de nosotros, los seres humanos, puede expresar de la manera en que lo expresa nuestro amado Padre Celestial. Y nosotros tenemos que proclamarle al mundo la confianza que tenemos en el Señor, la confianza que tenemos en Él, no en sabiduría humana. La semana pasada lo decíamos cuando veíamos el monte de la educación, de la que mucha gente se vuelca hacia la sabiduría del hombre. Nosotros no, nosotros tenemos la confianza puesta en nuestro Salvador y le damos toda la gloria a Él, porque su gloria se manifestó en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él fue a esa cruz, Él estaba manifestando su gloria a nosotros para darnos vida eterna y salvación. Entonces nosotros nos tenemos que gozar. Amén. Esto es un acto para gozarnos, amén, no para entristecernos. Porque uno dice, bueno, recordar la muerte es entristecerse, pero aquí no, porque es una muerte con triunfo porque fue a la cruz
llevó nuestros pecados, pero resucitó. El Señor resucitó, ¿no? Y nosotros tenemos que divulgar y publicar eso. También la cena del Señor es una prueba de nuestra fidelidad. Dice Primera de Corintios también, que estábamos leyendo, también en el capítulo 11, pero en los versículos siguientes, del 27 al 30. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Cada uno de nosotros nos debemos de probar. Allá en sus casas, pruébense, porque así lo dice la palabra. Y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados en vosotros, y muchos duermen. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que hacer un acto de contrición, entender la revelación que hay en la cena del Señor para comerlo dignamente. Que si tenemos en este momento alguna diferencia con alguien, tenemos alguna persona, un familiar, alguien cerca, que no hemos podido perdonar, que le tenemos rencor, que tenemos odio, tenemos que entrar en un acto de perdón. En este momento yo te pido que tú ahí donde estás, si tienes que perdonar a alguien, hazlo. Perdona. No sé a quién será, tu esposo, tu esposa, a tu padre, a tu madre, a tus hijos, algún amigo, algún pariente, algún hermano. Es un momento especial para que hagamos el perdón, para que no comamos la cena del Señor indignamente. Tenemos que hacer conciencia de nuestra vida y también ver cómo estamos viviendo, cómo estás llevando tu vida. ¿Realmente tú le estás agradando al Señor con tus actos? Lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo en gran parte se debe precisamente a que el mundo está totalmente deshonrando a Dios, lo está desagradando, lo está desobedeciendo, y eso es vivir indignamente. Y la cena del Señor es una oportunidad que nosotros tenemos para recordar el perdón de nuestros pecados, la redención de una vida que estaba destinada a la condenación, a que nosotros cuando partiéramos no fuéramos para el infierno. Pero Dios, con su perdón y con su amor, nos dio una revelación distinta, que ahora lo tenemos a Él y tenemos una vida eterna en el cielo. Pero para eso necesitamos también llevar una vida santa, una vida con compromiso. Tenemos que santificarnos. Eso es la cena del Señor. Tiene muchos más significados, pero es algo muy bonito para recordar iniciando esta Semana Santa. Vamos a comerla, pero antes vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias por la vida de tu Hijo Jesús, porque a través de ese sacrificio, de su muerte, Señor, en esa cruz, nos llevó a una redención eterna, al perdón de nuestros pecados. Y con tu sangre, Señor Jesucristo, nos lavaste y nos diste acceso nuevamente a nuestro Padre Celestial, porque Él creó al hombre para que tuviera una relación continua con su Padre. Pero el pecado alejó al hombre de Él, pero a través de esa sangre nos redimiste. Y te damos gracias por eso y es lo que recordamos. Y ahora que estamos empezando esta semana, con mayor razón, donde tú estableciste precisamente esta cena sublime y esta cena a la que nosotros hoy queremos entrar dignamente. Gracias, Señor, por invitarnos a esta mesa santa, en el nombre de Cristo Jesús. Tú puedes ahora comer del cuerpo. Vamos a comer del cuerpo. Y bebemos de la sangre de Jesús. Y ahí donde estás, dale gracias. Dale gracias a Dios por poder participar de esta mesa. Es un privilegio que tú tienes. Gracias. Muy bien. Vamos a un anuncio, es invitarlos a que se conecten con nosotros también el día miércoles a las 8 de la noche. También tenemos un mensaje para todos ustedes, lo llamamos la hora de la palabra en casa. En nuestra congregación siempre los miércoles lo llamamos así, la hora de la palabra, porque
estudiamos la palabra y dejamos que las personas participen. Es como el domingo, que es la prédica, donde se da un mensaje, un sermón. El miércoles damos una enseñanza donde la gente puede preguntar o aportar. Los invitamos el miércoles para que se vinculen a esta transmisión y nos acompañen en la hora de la palabra, y el domingo nuevamente aquí también con nosotros a las 11:30 en nuestra reunión dominical. Para hoy pues tenemos una persona especial, muy especial para mi vida, pero sé que más especial para Dios, que nos va a dar el mensaje, un mensaje muy revelador para este tiempo, muy especial, un mensaje que yo sé que si tú le pones todo tu corazón y tu entendimiento, te va a hacer pensar muchas cosas. Recibamos a mi esposa, la pastora y profeta Clara Núñez, que es la que nos va a acompañar con el mensaje de hoy domingo. Adelante. Buenos días a todos, iglesia, ¿cómo estamos? Yo creo que todos estamos en ese proceso de acomodarnos a lo que Dios nos está diciendo. Así que nos sentimos seguramente identificados en que, como lo había profetizado Dios, la misma palabra y sus profetas, son tiempos de cambio, son tiempos de acomodarnos a las nuevas situaciones, son tiempos de alinearnos con el cielo. Y hoy les traje una palabra muy poderosa, Iglesia Fe del Reino, Iglesia Extendida y todas las personas que me están viendo. Vamos a entregarle este tiempo a Dios y oremos. Señor amado, el día de hoy entregamos este servicio, entregamos este tiempo en familia, Señor, desde acá, desde el arca donde tú nos has establecido por un tiempo para hacer luz para las naciones, para hacer luz para aquellas familias que están en este momento expectantes de lo que tú vas a hablar. Dios, guarda tus familias en este tiempo, aviva tu obra en medio de los tiempos, como lo dijiste al profeta, Señor, que seamos capaces, Señor, y superiores a las circunstancias que estamos viviendo. Bendito eres, Dios del cielo, amén y amén. Bueno, entonces vamos con una palabra muy poderosa que está en Lucas 17, 26, 27. Es como un preámbulo de la parte del fundamento de lo que vamos a hablar hoy. Dice que como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se cansaban y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Amén. Amén. Introducción. Esta es una introducción que quiero hacer a ustedes al tiempo que estamos viviendo ahora. Este es un tiempo, como lo había venido predicando nuestro pastor, en que los montes de las ciudades, los montes de los países han sido tomados por el enemigo. Y veíamos cómo los montes de los medios, la educación y el gobierno ya no estaban gobernados por hijos de Dios, sino habían sido tomados por las nuevas ideologías, por la nueva era, por el pensamiento positivo y por el intelecto. Hace 8 días el pastor nos explicaba que el intelecto está gobernando, que está en el hemisferio izquierdo, está siendo gobernador, es el que manda, cuando el hemisferio derecho es el que nos conecta con Dios y es el que debería gobernar. Les pido que vayan a esa prédica porque está muy poderosa para entender mejor toda la secuencia de lo que Dios nos está hablando. No es fácil predicar en contra de las corrientes del mundo. Ejemplo, podemos ver en Mateo 24, 3, 10. Vamos a Mateo 24, 3, 10. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, porque él predicó contra todo lo que estaba establecido realmente. Si vamos a hablar de inconforme, si vamos a ver de revolucionario con las cosas que no estaban bien en el mundo, Jesús es nuestro maestro, es nuestro ejemplo. Él decía que más tarde estaba sentado en ese monte, él estaba sentado en el monte de los olivos, y cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida para el fin del mundo? Y entonces el Señor Jesús contestó,
Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerra y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres y terremoto por todas partes. Ustedes dirán, pero Clara, esta palabra no es alentadora. Ciertamente no es alentadora para la gente que no conoce de Dios, pero para nosotros los que amamos a Dios es más esperanzador que nunca el saber que Él es nuestro escudo, que Él es nuestro escondite más seguro y que Él nos advirtió que vendrían cosas así y sin embargo decía que no será el fin, porque todavía vienen cosas difíciles, pero la esperanza que yo les doy es que para los que amamos a Dios, todo obra para bien. Amén. Yo siento que en este momento, quizás en tu casa, en tu familia, quizás tú me estás viendo por primera vez y tú dirás, ¿saber que vengo hoy a escuchar este mensaje? Porque no tengo nada más que hacer. Pero te quiero decir, efectivamente, Dios a veces usa las circunstancias para que nosotros lo escuchemos, porque lejos de ser un Dios que quiera ser cruel, que quiera castigarnos, aunque la Biblia habla de los juicios de Dios, pero esos juicios han sido provocados por nosotros al desobedecer a sus palabras, no porque Él quiera castigarnos. Y si tú estás escuchando este mensaje, Dios te trajo a ese lugar donde estás para que te acerques a Él confiadamente. Como lo dice la palabra, acerquémonos a Él confiadamente para hallar oportuno socorro. Yo sé, madre, que si tú estás pasando una necesidad tremenda, que si aún en tu hogar están pasando dificultades que tienen que ver con las relaciones malas, dañadas, con muchas cosas que están estropeando nuestra mente, muchos ataques, porque en este momento de crisis, afuera hay un ataque y adentro puede existirlo. Pero nosotros, los que amamos a Dios y los que permanecemos en Él, no podemos darnos el lujo de aceptar los dardos de fuego del maligno. Yo sé que Dios, ahí en esta palabra que les estoy leyendo, nos estaba queriendo advertir de lo que vendría. Rumores, guerras, rumores de guerras, pestes, destrucción. Pero Él también dijo, confiad, porque yo he vencido al mundo. Así que nosotros necesitamos a Jesús. Y quiero decirte que la palabra es en este tiempo la única herramienta que te va a ayudar a salir adelante. Te quiero contar que los gobernantes, por más buena voluntad que tengan, aún que tengan temor de Dios, para ellos va a ser difícil manejar estos tiempos tan adversos. Cuanto más para aquellos que no conocen de Dios. Por eso la Biblia dice que oremos por nuestros gobernantes, que oremos por nuestras familias, que oremos por la ciudad donde vivimos y que son tiempos de oración. Los profetas también nos hablaron acerca de lo que acontecería, pero ellos no lo hicieron para que nosotros estuviésemos asustados, sino lo hicieron porque la palabra de Dios dice que la profecía se hizo para exhortar, para animar y para consolar. Así que en esas palabras, por duras que sean las cosas que se dicen que van a pasar, si hay una animación y una esperanza de parte de Dios, así lo debemos recibir. Solamente que la opción es acercarnos más a Él. Amén. Entonces, está la profecía de David Wilkerson en 1986. Solo un ejemplo les traigo. Ustedes pueden encontrar mucha palabra profética y de hecho nosotros en nuestras reuniones privadas virtuales que estamos teniendo, estamos analizando el poder de la palabra profética. Y efectivamente escogimos esta profecía porque muy rápido les leo una parte de esa profecía. Él fue un gran evangelista del siglo pasado, profeta, y dice que dentro de
dijo, estamos atravesando la peor crisis de nuestra historia aquí en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, donde la crisis pesa sobre muchas cabezas. Dios está haciendo lo que nos dijo que haría cuando el pecado llegara al colmo. El mundo entero está lleno de temor y habrá un colapso económico. No habrá nadie que no se vea afectado. Lo más triste que dijo, muchos abandonarán la fe. Entonces, ¿por qué traemos esta palabra? Porque Dios ya nos lo había advertido. Dice la palabra de Dios justamente que Dios no hace nada sin que se lo haya dicho primero a sus hijos los profetas. ¿Y para qué nos lo dijo Dios? Para que nos preparáramos. Y Él decía que veía Nueva York ingobernable, que veía una plaga, que veía una peste y que se extendería por el mundo entero y que nadie podría decir, de esta me puedo escapar. Yo creo que en este tiempo es cuando se está cumpliendo esta profecía. También recordemos que cuando Jesús vino a predicar a esta tierra y lo dijo este profeta, muchos lo abandonaron. Muchos vieron que el discurso de Jesús era bastante duro, era fuerte. ¿Por qué? Porque cuando uno está en condición de desacuerdo con la palabra de Dios, cuando uno está en contra de lo que Dios dice, pues no le va a calar ningún mensaje como el que Jesús predicaba, porque Jesús decía que el reino de los cielos se ha acercado y que cuando el reino de los cielos baja, los leprosos se sanan, hay sanidad, los cojos caminan, los ciegos ven y se caen todas las vendas de idolatría que hay en las naciones, que no dejan ver que Dios está por encima de toda situación y que aún en medio de un virus y una pandemia tan terrible, a lo único fiel que nos debemos acoger es al trono de la gracia. Entonces David dijo que en tiempo de crisis teníamos, este profeta dijo, que pegarnos a Dios más que nunca y a su palabra, porque era el antídoto más seguro. Que por inteligentes que fueran los gobiernos, por inteligentes que fueran los científicos, jamás alcanzarían a comprender las verdades que existen en la palabra de Dios. Por eso yo les quiero decir que como David, ahora sí, el profeta David, el salmista David, cuando vinieron a perseguir a su pueblo, los madianitas, y vinieron a quitarle a sus mujeres, a robarle a sus hijos y sus pertenencias, ellos tuvieron que hacer un proceso porque los tomaron por sorpresa. Primero lloraron, hicieron como el proceso del duelo, el shock, la negación. Esto no nos puede estar pasando. Yo no sé si a ti te pasa, pero a veces nos despertamos y decimos, Señor, yo pensé que esto del coronavirus era un sueño, pero no es un sueño, es una realidad que está pasando en lo natural. Y a veces nos despertamos con esa realidad y para nosotros es, si lo vemos con ojos naturales, sería difícil de soportar. Pero hacemos en este entonces como David hizo, clamó a Dios con todos sus guerreros, con todos sus hombres, pidió estrategias a Dios y él tenía consigo a los valientes de David, que eran entendidos en los tiempos y sabían en qué momento atacar, en qué momento luchar. Y fueron y persiguieron a sus enemigos, recuperaron a sus mujeres, recuperaron a sus niños y también recuperaron hasta un botín de guerra. Yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que esta pandemia que estamos viviendo la vamos a sobrepasar, amén, pero con la ayuda del Dios Altísimo y de manera sobrenatural. Cuando el reino baja, nosotros tenemos que ver las cosas por encima y más allá. Nosotros declaramos que este tiempo lo vamos a superar abundante y sobreabundantemente, con la mano de Dios como lo hizo David. ¿Se imaginan el gozo de David cuando llegó incluso con botín? Y el botín habla de que no solamente rescatar a las personas de una cautividad, sino habla también de las riquezas que se obtienen después de la guerra. Y debemos ser sabios y entender esto, porque paralelamente a una pandemia también hay daños colaterales. Viene la economía en declive y en descenso, y es cuando todo viene a la declive, como lo dijo este profeta, que no habría fórmulas económicas que se sostuvieran en sí mismas. Ahí es cuando Dios sobrenaturalmente ilumina a los hombres de Dios
Por eso es tan importante que oremos para que Dios esté por encima de los pensamientos del humanismo y para que Dios se acuerde de nuestros gobernantes y ellos tengan temor de Dios, venga temor de Dios sobre ellos y no se dejen aconsejar por el mundo, sino que sean aconsejados por gente sabia, como los sabios que tenía David en ese momento y que lo aconsejaban correctamente. Entonces, cuando la maldad desborda la tierra, Dios siempre advierte a su pueblo. Hay otro caso en Génesis 6:5 que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. O sea, Dios vigila la tierra. Independientemente de que tú creas en Él o no creas en Él, Dios te está vigilando, porque Él es nuestro creador y Él se preocupa por su creación. Además, la creación entera, dice la Biblia, está clamando para que nos manifestemos los hijos de Dios. Así que en el tiempo de Noé, Dios previó que el único justo que había en ese momento de donde echar mano era de Noé, y a causa de Noé, su familia se salvaría. Por eso hoy estamos convocando también a que la justicia de Dios baje sobre nuestros hogares y seamos como Noé, que intercedamos por nuestra familia para que a causa de nuestro clamor todos nos salvemos. Mandó Dios a Noé a construir un arca. Está en Génesis 6:9 porque no puedo extenderme, pero para que lo tomen y lo repasen en su casa. Luego mandó Dios a Noé entrar al arca con su familia. Está en Génesis 7:1. Luego vino el diluvio. Está en Génesis 7:19. Pero nótese algo muy importante. Dice que cuando vino el diluvio, tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. El nivel de las aguas subió más de 7 metros por encima de las montañas. Así murió todo ser viviente que se movía sobre la faz de la tierra, obviamente que no estaba en el arca. ¿Sabías que hay tiempo donde Dios nos dice que nos guardemos? Y este es un tiempo donde debemos guardarnos. El pastor en la última prédica presencial nos lo dijo, que Isaías 26:20 lo estaba diciendo: guardaos, pueblo mío, mientras pasa la ira de Dios. Es un poco fuerte la palabra, pero a la misma vez es alentadora, porque si nosotros obedecemos lo que dice la palabra, y lo dice Deuteronomio: yo pongo delante de vosotros la muerte y la vida. Vosotros escogéis si obedecer o no, para que se dé o uno o lo otro. En este tipo de situaciones también vienen los daños colaterales. Noé obviamente era justo y él no tenía por qué sufrir las consecuencias de lo que estaba pasando. Yo me imagino que muchos de ustedes que aman a Dios dicen: pero ¿cómo es posible que aquel que no ama a Dios, que no lo quiere, aquel que es un sinvergüenza, que ni siquiera tiene temor de Dios, la está pasando bien, tiene dinero, los negocios vienen bien, tiene cómo pasar esa pandemia sin que le falte nada? En cambio a mí, mire lo que me está pasando. Porque yo me imagino la atmósfera en el arca. La atmósfera en el arca tenía que ser muy fuerte y muy pesada. Había mucho hacinamiento. Estaban revueltos los animales con la gente. Empezaron a salir a relucir muchas cosas que a Dios no le agradaban, esos malos olores. Familia, ¿será que se parece con algo que podemos estar padeciendo a veces en nuestra casa? La intolerancia. Para mí es muy duro, y lo comentábamos aquí en casa, que hay familias que en este momento no se soportan unos a otros porque no estaban acostumbrados a convivir en familia. Pero está de nosotros escoger y aprovechar esta situación como una oportunidad que Dios nos está dando para sanar lo que hay mal en nuestro corazón con nuestros hijos. El profeta Malaquías lo dijo, que Él acercaría el corazón nuestro a nuestros hijos.
Y este es el tiempo de cumplimiento de esa palabra. Así que en vez de renegar, ¿por qué me toca esto? ¿Por qué nací en este tiempo? ¿Por qué tengo que soportar a esta mujer? Dios te está dando la oportunidad, varón, de reconciliarte con esa mujer de tu juventud, de pedirle perdón por esos años en que la acelere, en que el factor económico fue tu Dios y no tuviste la oportunidad de expresarle a ella lo hermosa compañera que ha sido contigo. ¿Cuántas veces no tuviste la oportunidad de decirle a tus hijos lo hermosos que ellos son, el regalo tan preciado que ellos son? Les quiero confesar que aún en nuestra casa Dios ha hecho cosas maravillosas. Ha sido un tiempo precioso para darme cuenta la hija que Dios me dio, el esposo que Dios me ha dado y el hijo que Dios me regaló. Aún con todos nuestros defectos, es muy bonito que tomemos el valor para dar un ejemplo, un pequeño ejemplo, todo para la gloria de Dios, porque no es para nosotros, por favor, de cómo en casa podemos levantar un altar familiar, un altar de adoración a Dios. Y para aquellos que no lo sabían, justamente aquí empezó la iglesia hace 7 años. Este lugar fue declarado hace años Casa de Dios y Puerta del Cielo, y lo recordamos con gozo y alegría y decimos: Señor, qué bonito es que cuando uno pacta contigo, las cosas no se van a desbaratar, porque este siempre será un lugar desde donde saldrá la luz para aquellas personas que quieran ese tipo de luz. Es muy bonito lo que Dios está haciendo, veámoslo de esa manera. Entonces, el diagnóstico de nuestra situación actual, pues vale la pena hacerlo. Dios nos está dando un tiempo para que reflexionemos. Al principio de año, una de las palabras que Dios nos dio en la iglesia fue: paraos en los caminos, meditad en vuestros corazones a ver qué es lo que estáis haciendo. Vale la pena que nos paremos en este momento y analicemos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando, por qué llegamos a esta situación. La inversión de valores. La Biblia dice: hay del que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Ejemplo, nuestros padres nos criaron con valores. Seguramente muchos de ellos leían la Biblia, quizás algunos no con la entereza o la profundidad que hoy lo podemos hacer cuando nos acercamos más y amamos más a Dios, y otros sí vienen de cuna cristiana. Cualquiera que sea nuestra situación, pero Dios dice la palabra que ya nos había predestinado desde antes de la fundación del mundo, que desde el vientre de la madre, nuestra madre, Él nos había apartado, así que Él ya estaba colocando en nosotros su ADN, pensamientos de bien y no de mal, para soportar en los días de prueba. Iglesia, estamos siendo probados, pero estaremos aprobados porque fuimos ungidos para este tiempo. Como decía la reina Esther, o más bien su tío Mardoqueo a la reina Esther, cuando le dijo que le ayudara a liberar al pueblo judío del malo de Amán. Le dijo: nunca olvides que para este tiempo naciste. Así que tú para este tiempo naciste, iglesia. Fortalécete en el Señor y en el poder de tu fuerza. Está bien que llores, está bien que hayas pasado por la negación, está bien que pases el proceso, pero es tiempo de levantarnos y decir: Señor, ¿cómo voy a librar mi batalla para rescatar mi hogar? ¿Cómo voy a librar mi batalla para rescatar las finanzas? Porque Dios nos va a proveer. Dios, el Dios de siempre, el Dios de David, es el Dios nuestro. Él es el dueño del oro y de la plata y de todo cuanto existe. Así que revisemos y pidámosle perdón a Dios por llamar a las cosas malas como buenas, o por llamar a las cosas buenas como malas. Recordemos que por omisión también Dios se duele en su corazón. Decía Luther King: en realidad no me aterra la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Y Gandhi también lo dijo. Gandhi en cierta forma amó a Dios por lo que él expresó, pero hay dudas si fue cristiano, porque alguna vez él comentó que lo único malo del cristianismo éramos los cristianos, porque lamentablemente a veces no damos el testimonio que Dios quiere que nosotros demos. Pero hoy te digo a ti que quizás te apartaste de Dios
porque un mal testimonio de alguna persona cristiana es que todos somos humanos. Dice la palabra de Dios que no hay uno solo que haga el bien y nunca peque. Pero lo que tú debes ver es lo que ve Dios. Dios ve el corazón. Ninguno de nosotros es producto terminado. Así que no podemos ser como la justificación para que te alejes de Dios. Sin embargo, te digo, por los frutos conoceréis. Aunque nos equivoquemos, Dios ve nuestro corazón y Él dice, voy a respaldar a mi hijo, un poco torpe, pero lo voy a respaldar. Así que ese es un diagnóstico, algo que pinta cómo estaba el mundo antes de esta pandemia y aún en la pandemia, porque tenemos un corazón, vemos corazones muy endurecidos. Seguro que ahorita con todo lo que está pasando, con todo el llamado que las mismas autoridades están diciendo, guárdense. Y hay mucha gente que está rumbo a vacacionar, rumbo a romper todas las reglas. Yo los llamo a la cordura, querida iglesia, queridos familiares. El coronavirus es una pandemia, pero es una muestra más de una consecuencia de todas las cosas que a veces hacemos que a Dios no le gustan. Y a propósito del coronavirus, pues ha habido teorías al respecto, hay muchas teorías sobre el coronavirus, una de las cuales dice que aparece como consecuencia de comer murciélago. Lo coloco como un ejemplo nada más, porque no es algo que esté todavía comprobado. Pero fíjese que la palabra de Dios siempre nos ha advertido de cosas en las cuales debemos tener cuidado. Y claro, Dios nos va dando la revelación a cada uno de nosotros. Pero en Levítico 11:19 dice que comer murciélago es abominación para Dios. Ustedes dirán, bueno, pero eso está en la ley, nosotros somos producto del nuevo pacto. Sí, claro que sí. Pero si nosotros vemos cómo el hombre ha corrompido lo que Dios creó, porque efectivamente el murciélago Dios lo creó para hacer ¿cómo es que se llama, Yuli? Polinización. O sea, es algo maravilloso que hizo Dios con ese animal. Pero realmente lo han tomado como gente lo han tomado para hacer prácticas ocultistas y prácticas satánicas. Inclusive hay una especie de los murciélagos que es el murciélago vampiro, que es el que toma la sangre de otros animales, y de ahí todas esas prácticas perversas que el hombre ha hecho en religiones falsas. Pero pues de eso nos ocuparemos en otro momento. Vaya, a lo que yo quería decir era que Dios siempre le da a uno revelación. Aunque dice la Biblia que lo que afecta al hombre no es lo que entra a su boca, sino lo que sale de su boca, de alguna manera hay unas leyes que Dios estableció y que Jesús mismo dijo, yo no vine para abrogar la ley, vine para que la ley se cumpliera. Entonces, resultados de todo esto: una pandemia, con muerte, con pobreza, daños colaterales, que nos invitan a hacer cambios de hábitos, como ya les dije. Pero dentro de los cambios de hábitos hay algo maravilloso, y es el clamar a Dios. David clamó a Dios en el ejemplo que les dije. Noé levantó un altar a Dios después de que Dios lo sacó del arca para mostrarle todo lo nuevo que había, porque después de una gran crisis hay muchos cambios que Dios nos va a mostrar, y tenemos que quitarnos toda venda de los ojos para ver las oportunidades que vamos a encontrar en esos cambios. Me imagino a Noé cuando salió del arca y dijo, wow, ese monte era más alto, aquello estaba más bajito, esos valles pueden ser fructíferos, allá se puede construir una ciudad, porque tuvo que empezar de nuevo. Es increíble, pero Dios nos da la oportunidad de empezar de nuevo, y allá desde tu hogar tú puedes empezar de nuevo. Y eso es lo que está diciendo Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas secretas y ocultas que tú no conoces. En este tiempo también debemos arrepentirnos de nuestros pecados y de los de la tierra, para que Dios sane nuestra tierra. Lo hemos visto varias veces. Segunda de Crónicas 7:14.
si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, mis oídos estarán atentos en ese lugar, dice el Señor, y yo sanaré su tierra. Así que nosotros hemos hecho un programa de intercesión que se llama 24x24 para cubrir a todas las familias. Y si tú quieres participar de ese programa, solo escríbelo y te podemos inscribir en alguna hora para que entres en esa cobertura y de protección para tu casa y nos ayudes a protegernos. Es una red, es un vallado de protección para el tiempo. De ahí la famosa, entonces, en épocas difíciles lo único que hay que hacer es clamar y buscar a Dios, arrepentirnos y volver al camino. Quiero traer a colación aquí un ejemplo de Winston Churchill, cuando la Segunda Guerra Mundial, ante la invasión alemana inminente que no se lo esperaban. Era algo que les cayó de sorpresa, como este coronavirus a muchos de nosotros. Nos cayó de sorpresa la forma, o a otros les cayó de sorpresa la misma peste, como si nunca hubieran leído la Biblia. En fin, algún factor sorpresa hubo. Y Winston Churchill acababa de tomar en ese tiempo el cargo de primer ministro inglés, y para él era muy difícil la situación que estaba pasando, porque imagínense una situación de guerra tan lamentable. ¿Y qué pasó? Él le dijo a su pueblo: sé que ustedes están esperando muchas cosas de mí, pero lo único que yo les puedo dar en este momento es sudor, trabajo y lágrimas. Eso no quiere decir que nos vamos a entregar, dijo él. Ha venido un ataque aleve, ha venido un ataque con todo, un ataque implacable. Y él entendió que ante ese inminente ataque no había solución humana, porque él era un hombre estratégico, era un hombre conocedor de las lides de la guerra. Pero en ese momento entendió que no había estrategia humana que le pudiera ayudar y sinceramente le dijo al pueblo: enciérrense y oren. De ahí salió una frase muy poderosa que dice: le temo más a un ejército de personas orando que a un ejército militar o a una pandemia o a cualquier crisis, por grave que sea. El día de hoy yo quiero que te levantes, iglesia, como un ejército que se levanta con el favor de Dios para bajar el cielo a la tierra. Este es un año también para desatar, más que un año, un tiempo, para desatar el perdón y la sanidad de Dios dentro del arca, como les decía al principio. Porque cuando salen todas las heridas del pasado, pues va a ser muy difícil que nosotros sigamos tranquilos y viviendo, ahí sí como dicen, con el enemigo al lado, si no nos arreglamos, si no nos sanamos. Entonces, pues es muy lindo saber que Dios nos dio la herramienta del perdón y que el perdón es una decisión que nosotros tomamos, que no es algo que yo siento, porque si es esperar al que lo sienta muchas veces no lo voy a sentir. Pero Mateo 6:14 dice que si perdonas a los hombres sus ofensas, el Padre que está en los cielos también perdonará tus ofensas. Así que si hoy estás peleando con tu familia, si hoy estás peleando con tu mamá y no está ahí, es hora de agarrar el teléfono y llamarla, porque todavía la tienes. Si estás peleando con tus hermanos, si están peleando por dinero, por herencia, no es tiempo para pelear por herencia, no es tiempo para pelear por dinero, es tiempo para reconciliarnos con Dios, y al reconciliarnos con Dios nos reconciliaremos con los hombres. ¿Me pueden decir del tiempo cuánto me falta, por favor? Ok, muy bien. Muy bien, yo porque me emociono, ya ustedes me conocen, entonces este es un tiempo para desatar sanidad. Y es un tiempo que el Espíritu Santo me mostraba que había una pandemia en nuestros hogares que es peor que la pandemia del coronavirus, aunque te parezca difícil. Es esa falta de perdón, es ese revanchismo, es ese querer, es que si me la hizo, yo se la tengo que cobrar y es tiempo de cobrar. Resulta que estadísticamente es doloroso ver cómo
como ahorita los informes que están dando las diferentes instituciones de regulación sobre la familia están dando por resultado que se han duplicado la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque los esposos le están pegando a la mujer por lo que hizo hace 10 años, 5 años, o al revés, el hombre también está siendo violentado por todo lo que hizo antes de estar ahorita en el arca, como digo yo. Así que dejemos atrás lo que quedó antes del arca, enfrentemos lo que está pasando en nuestra barca, en nuestra arca, y de aquí para adelante borrón y cuenta nueva, porque Dios quiere hacer cosa nueva. ¿Sabías que Isaías 43:18 lo dice? He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Amén. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Así que, como Winston Churchill le dijo a su pueblo, si luchamos ahora, tendremos gloria para siempre. Y dijo, es increíble que haya tantos debiéndole a tan pocos tanto. Y hoy quiero hacer ese llamado para que nosotros seamos sensibles con lo que está pasando y también oremos y nos comportemos con la gente de la salud pública, porque esta gente verdaderamente son los héroes ocultos que están por ahí salvando vidas. Y es aterrador que estamos viendo que se sube un médico, una enfermera a un transporte público y lo están descalificando, lo están bajando, le están sacando el cuerpo, cuando en realidad son las personas que Dios está usando, los ángeles que Dios está usando para ayudarnos a salir de esta crisis. Así que Dios está cambiando tu corazón. Él dice en su palabra que en aquel tiempo yo les cambiaré ese corazón de piedra por un corazón de carne. Allá donde tú estás, déjate cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Echemos mano de la palabra profética que hemos recibido también. Este es un tiempo para gozarnos en esa palabra que Dios nos ha dado. Yo recordaba esa palabra que el pastor, que Julie tantas veces nos comentaron y algunos líderes de la iglesia recordábamos el Salmo 78:34, que nos recordaba que no es de ahora, siempre ha sido así Dios. Dice, si los hacía morir entonces buscaban a Dios y venían solícitos en busca suya. ¿Sabías que a Dios le duele tu indiferencia? A Dios le duele que hayas estado tanto tiempo siendo tu criatura y creación de Él, lejos de Él. Él quiere que tú te vuelvas a Él. Reclamemos esa palabra profética que Dios nos ha dado también. Esa es otra estrategia poderosa. Yo quiero decirte, iglesia, que esto no va a durar para siempre. Pero si tú te clavas en rebeldía con Dios, en rebeldía con los tuyos, si tú te clavas en ver los problemas, en ver lo que te informan los noticieros, el monte de los medios que hablaba el pastor, que bien que nos desinforman, nos dan noticias torcidas. Antes de divulgar una noticia, nosotros tenemos que ir a la fuente y ver si esa noticia es veraz y es real. Y aún así saber si eso está ministrando mi alma y mi corazón. Porque yo te quiero decir, por real que sea la noticia, por muy veraz que sea, hay noticias del cielo que son mucho más poderosas y que se pueden sobreponer sobre esta crisis tan tremenda, y son las que tenemos que escuchar y son las que tenemos que bajar, porque eso es lo que significa en el Padre Nuestro: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en mi casa, aquí en mi ciudad, aquí en la tierra como en el cielo. En el cielo no hay pandemias, en el cielo no hay coronavirus, en el cielo no hay crisis, no hay deudas, no hay pobreza, no hay enfermedad. Por eso tú tienes que levantarte a bajar el cielo a la tierra. ¿Cómo? Con tu clamor, con tu oración. Invocar al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, te necesito en este lugar. Porque acordémonos que Jesús, cuando murió, resucitó y subió al cielo, dijo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos aquí en esta ciudad, en los estados, eso era lo que quería decir, y hasta lo último de la tierra.
tierra. Así que sin el poder del Espíritu Santo nosotros no podríamos plantarnos y hablar de esto con la cordura que Dios quiere que hablemos. Iglesia, Dios nos necesita más cuerdos que nunca. Dios nos necesita como una punta de lanza y de consuelo para esta nación. Dios nos necesita solícitos a escuchar su voz. Gracias a Dios porque el Espíritu Santo viene como en los tiempos de Noé. Y miren lo que pasó ahí. Vámonos a Génesis 8, 1 al 5. ¿Quién lo tiene ya? Bueno, sé que por allá en sus casas me están diciendo yo lo tengo. Bueno, sé que algunos dicen amén. Pues tiene que ver contigo y conmigo. Dice, Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Dios se está acordando de ti. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que falta en tu alacena? ¿Tú crees que Él no sabe las deudas que tenemos ahorita? Los que estamos enfrentando como empresarios también esta pandemia. Dios sabe los sueldos que hay que pagar. Dios sabe los impuestos que hay que pagar. Pero Él se está acordando de nosotros. Dice, ¿y qué hizo Dios? Dice, hizo que se soplara un fuerte viento sobre la tierra y que las aguas comenzaran a bajar. ¿Y saben qué pasó? Dejó de llover. Cuando el Espíritu Santo viene con poder y sopla sobre una situación, Él limpia desde la raíz el mal que lo causó y las consecuencias que se están viendo. Amén. Amén. Y quiero que veamos muy rápido qué es el viento. Es un recurso, es una herramienta que Dios ha usado y sigue usando para ministrar en momentos precisos en nuestra vida. Y quiero decirte, es bíblico. Vamos a Jeremías 10:3. En la Nueva Versión Internacional dice que Dios suelta el viento de sus depósitos. ¡Wow! Dios tiene depósitos en las bóvedas del cielo. Y cuando hay clamor de sus hijos para que sane la tierra, Él manda sus vientos. ¿Y saben por qué se los digo? Es una revelación. Porque Dios a Noé le dijo que nunca más volvería a mandar a que la tierra se inundara con un diluvio. Y si Él lo dijo, lo va a cumplir. Entonces Él tiene varios recursos y va a mandar sus vientos sanadores. Acuérdese que en el Valle de los Huesos Secos también, y otro día lo vimos, Dios le dice al profeta, profetiza y sopla sobre esos huesos secos para que se levanten, para que resuciten, para que los tendones vengan sobre ellos y se afirmen. Este es un tiempo, iglesia, en que yo profetizo y soplo sobre esos secos de miseria, de amargura, de desesperanza, que haya en tu hogar, que haya en tu vida, que haya en tus finanzas, que si tienes síntomas de coronavirus, soplamos aliento de vida sobre esos huesos para que sean sanados, para que sean vigorizados, que la sangre del cordero, que es más poderosa que la de cualquier cabrito, la sangre del cordero inmolado de Jesús, haga rema en tu vida, te cubra, iglesia preciosa, desde la coronilla hasta la planta de tus pies, cubra tu hogar, cubra tu ciudad, cubra tus alacenas. No te va a faltar nada, iglesia, no te va a faltar nada, pero tienes que creer más a Dios, a sus profetas, que a lo que el mundo mismo te está diciendo. Yo, muy rápido, quiero que vayamos aquí a Segunda de Crónicas, porque es importante que ustedes oigan al profeta. Hoy te estoy hablando como profeta. Dice acá en Segunda de Crónicas 20:18 que vino un ejército tremendo contra el rey Josafat y que el rey Josafat inclinó su rostro a tierra y asimismo todo su pueblo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron y adoraron a Jehová.
Y se levantaron los levitas, o sea, los de la alabanza, y se manifestaron. Y dice en ese momento la Biblia que Josafat llamó a los levitas, o sea, llamó a los cantores a que alabaran a Dios. ¿Sabías que en los momentos de crisis lo menos oportuno es quejarnos? Lo menos oportuno es renegar contra Dios, porque Josafat mandó a los cantores y miren lo que pasó. Todos los pueblos que venían contra él, que eran de 3 reyes grandes, que estudiándolo en el original tiene que ver con la pobreza, la muerte y la injusticia. Y ese es un tema muy poderoso que Dios nos estaba mostrando en el mes de febrero. Decía, este año vamos a tener que ir contra esos 3 reyes, y ahora entiendo mucho más a profundidad esto. Y la única forma de ir contra esos 3 reyes de la injusticia y de la pobreza, las plagas, la muerte y la destrucción, es con la adoración, levantando un altar de adoración al Señor. Y le dijo Josafat a su pueblo, y ahora te lo digo a ti y te lo repito: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Cuando vamos al original y vemos que es prosperidad, prosperidad no solamente es la parte económica, que mucha gente lo ata a eso, y yo no estoy hablando del evangelio de la prosperidad, estoy hablando de tener una salida, un camino exitoso. Y esto nos hace acordar, por ejemplo, Nehemías, cuando vio que los muros estaban desolados, que se habían arruinado del pueblo, de la ciudad donde él nació, y él trabajaba para un rey que no conocía a Dios, pero tenía esa carga en su corazón. Primero buscó a Dios en oración y lo adoró, y en el capítulo 1 de Nehemías, del libro de Nehemías, dice que Nehemías fue y buscó a Dios antes que ir a hablar con el hombre, fue a buscar a Dios, y es una oración muy poderosa porque le dijo: Señor, dame éxito en esta tarea, o sea, dame éxito para hablar con el hombre, así sea un hombre que no conoce de Dios. Si tu jefe, si el gobierno, si tu compañero, la persona que te puede ayudar, no conoce de Dios, tú primero tienes que ir a buscar a Dios para que Dios incline su corazón hacia lo justo, hacia lo bueno, hacia lo que tú le estás pidiendo en este momento. Así que, iglesia, son buenas noticias en este tiempo tan tremendo. Dios está soltando los depósitos del cielo para soplar sobre esta situación que estamos viviendo. Y en Génesis 8:4, siguiendo ahí con la secuela de Noé, dice que el arca encalló en la montaña de Ararat el día 17 del mes 7. Proféticamente, el número 7 en la Biblia significa completado, perfección espiritual, la creación proclamando a su creador. Yo pensaba, puede ser una coincidencia, pero para muchos el guardarse y los tratamientos para esta pandemia van a ir hasta el mes de julio, el mes 7, el mes de que esté completo, esté algo completo. Ararat, al buscarlo, significa lugar de la maldición invertida. Es allí donde Dios promete a Noé que nunca más sería destruido con agua, y se invirtió la maldición en bendición. Yo declaro en el nombre de Jesús que si nosotros nos pegamos a Dios, todo aquello que el enemigo ha hecho para robarnos la paz, para robarnos nuestros hijos, para robar nuestro matrimonio, para robar nuestras finanzas, hoy Dios lo está usando para volvernos a Él en forma contundente y definitiva, y lo está usando para que nunca más nos volvamos a salir del bendecidero. Amén. Así es. Entonces, iglesia, démosle gracias a Dios por este cambio de rumbo en nuestra vida. Dios, para los que le amamos, y es su palabra, es su promesa, dice que todo obra para bien.
Yo sé que todo esto va a obrar para bien. Yo veo líderes fortalecidos. Cuando vamos a las reuniones privadas que tenemos, lo siento en el espíritu con hambre de aprender de Dios. Vienen tiempos en que la iglesia se empodera y veo esa iglesia avivada, como lo decía Habacuc. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, aviva tu obra, Señor. Yo eso lo entiendo como cuando Dios sopla ese viento poderoso en medio de cada circunstancia ante nuestro clamor y va limpiando aquí, va limpiando allá, va limpiando todo lo que está mal en nuestra vida y luego salimos empoderados, salimos fortalecidos en un mismo espíritu y nos extendemos, porque la iglesia extendida es salir de las cuatro paredes, que es bueno tener nuestra iglesia, el lugar donde nos congregamos, y sé que Dios nos va a llevar a un mejor lugar, porque los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades para nosotros los hijos de Dios, y nosotros no podemos perder la visión. El águila tiene que volar por encima de la mediocridad, por encima de las circunstancias adversas. Por eso Dios la usa como un tipo de los hijos de Dios. Dice que seremos como las águilas, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos, porque el Señor está con nosotros. Así que, iglesia, Dios nos está levantando, Dios nos está dimensionando. Este es el tiempo de la palabra profética que se dio a principio de año. Es un tiempo para cambiar el rumbo, que si íbamos para allí, ahora vamos para allá, porque es la dirección que Dios nos está mostrando. Y no temeremos, no temeremos. Y para eso, antes de cerrar con una oración, quiero hacer un llamado muy especial para aquellas personas que quizás hoy me están escuchando, pero que nunca han hecho una oración para recibir a Jesús en su corazón. Te tengo una noticia espectacular. Jesús es el príncipe de paz. Jesús es el camino. Jesús es la vida. Jesús es la senda para llegar al Padre. Así que ahí donde estás, sé que has recibido ya un mensaje de Dios en tu corazón, que llegó primero a tu mente, bajó a tu corazón y estás listo para recibir a Jesús. Y si tú has estado en rebeldía con Dios, a lo mejor lo recibiste en algún momento, pero has estado alejado, pues también este es un tiempo para firmar ese pacto con Él. Así que todos repitan conmigo esta oración, por favor. Amado Señor Jesús, yo te recibo hoy en mi corazón y lo confieso con mi boca, que tú eres el Salvador de mi vida, que tú fuiste a una cruz, descendiste al infierno, le quitaste al enemigo las llaves de la muerte y resucitaste para que yo tuviera vida eterna. También resucitaste para que todo lo que está muerto hoy en mi vida viva. Te recibo, Señor, y a partir de hoy eres mi Señor y eres mi Salvador. Ahora yo quiero comentarles que Dios hizo un pacto con Noé, y con esto cerramos, y ese pacto se cristalizó en el arco iris. Dice la Biblia que apareció el arco iris y le dijo que lo ponía por señal del pacto que hacía Dios con el hombre, de que nunca más volvería a dañar la tierra con un diluvio. Así que de una vez quitémonos de la mente y informémonos correctamente. El arco iris no es ninguna señal de pactos de otra naturaleza, de ideologías que van en contra de la palabra de Dios. El arco iris, cuando tú veas el arco iris, acuérdate que Dios tiene un pacto contigo y dale gracias. Pero les tengo otra noticia mejor. Nosotros, por el Nuevo Testamento y por Jesús, al recibir a Jesús, somos herederos de un mejor pacto. Es un pacto que ya no se selló
con la sangre derramada de un macho cabrío, como se hacía antiguamente, porque se sellaban así los pactos. Este se selló con la sangre derramada de Jesús, el unigénito Hijo de Dios. La semana entrante, por muchos llamada la Semana Mayor, nosotros los cristianos la utilizamos para reflexionar más en lo que hizo Jesús en la cruz, para entender el misterio de la salvación, porque Él ya desmanteló a los principados eternamente y para siempre. Y yo agradezco infinitamente a ese Dios porque con ese pacto, como lo dice en Hebreos 8:10, dice: yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por mi pueblo. Gracias, Jesús, porque tú eres el Cordero inmolado de que habla el libro de Hebreos. Gracias porque tú hiciste todo en la cruz. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Iglesia, vamos a cerrar haciendo una oración para todos. Si quieres levantar las manos, dándole gracias a Dios, si quieres cerrar tus ojos, como tú quieras. Yo veo una iglesia avivada, yo veo a una iglesia que se despierta, yo veo a una iglesia que tiene hambre de Dios. Yo veo en este momento el fluir, el desatar del Espíritu Santo en tu hogar, en tu corazón. Y yo sé que van a empezar a llegar testimonios de personas que dicen: pude perdonar lo que no era perdonable. Vamos a tener testimonios de matrimonios con los que hemos estado orando, que estaban viviendo bajo el mismo techo, como dicen, pero hacía muchísimos años que no existía ningún tipo de comunicación afectiva entre ellos. Y yo declaro, Señor, que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elías, hará volver el corazón de esas parejas, Señor, para levantar familias cristianas para Dios, para levantar una descendencia para Dios. Quizás al salir el día después yo sé que muchos habrán declinado en su fe, y espero que no sean tantos a causa de nuestras oraciones, pero muchos más son los que nos vamos a levantar y los que vamos a declarar que este es el tiempo de la gloriosa venida de Jesús. Iglesia, porque Cristo viene pronto, todas las señales se están cumpliendo y eso es Maranata. Que la paz de Dios venga sobre tu vida, declaro que la sanidad de Dios venga sobre tu corazón, declaro que tus finanzas están cubiertas por la sangre de Cristo y que nunca nada te faltará. Los mejores años, los mejores días de nuestra vida empezarán en el día después de. Amén y amén. Amén.